El segundo de los bloques de historia de España es el referente a la Edad Media, tres culturas y un mapa político en constante cambio, desde el 711, que es la llegada de los musulmanes a la península ibérica, hasta 1474. Este bloque se divide a su vez en 6 epígrafes, los 3 primeros correspondientes a la época de Al-Ándalus y los 3 siguientes a la organización de los reyes cristianos. Primero de todo vamos a hablar de Al-Ándalus, de su política y su evolución política, correspondiente al 2.1 y 2.2, y luego la economía, el arte y la sociedad, correspondiente al 2.3. En primer lugar tenéis aquí esta línea de tiempo en la que podéis ver sobre todo los principales eventos que se pueden localizar en el Al-Ándalus, así como las principales etapas de las que se subdivide. Tenemos que mencionar lo que es la conquista y luego la organización en Emirato independiente, el califato, luego la división en reinos de taifas, hasta 3 reinos de taifas, divididos o unificados por los almorávides en primer lugar y luego por los almohades, y el último periodo, y uno de los más largos también de todo este periodo, que es el reino nazarí de Granada. Bien, bueno, tenemos que empezar a hablar primero, ¿no? Porque el imperio islámico llegó a la península ibérica. Tenemos que entender que la presencia de los musulmanes en la península ibérica se debió a la confluencia de dos procesos simultáneos. Por un lado está la crisis interna de la monarquía visigoda, si recordáis, por el propio tipo de organización política en el que se vivía en la monarquía visigoda, al ser electiva, etc. Y por otro lado el propio movimiento expansivo del Islam desde el año 634. La monarquía visigoda, como decía, adolecía de una gran debilidad, tanto por el excesivo poder de la Iglesia y de la nobleza, como por el carácter electivo de la corona, y en este marco eran frecuentes las intrigas políticas y las rivalidades entre bandos. A la muerte del rey Bitiza, el duque de la Bética, que era don Rodrigo, encabezó una revuelta y ocupó el trono, lo que desencadenó una nueva guerra civil entre grupos nobiliarios rivales. Entre tanto, los musulmanes, en su expansión por el norte de África, llegaron hasta el Atlántico. Musa, el gobernador que entonces gobernaba la región, aprovechó esas disputas internas de los visigodos para emprender la conquista de la península ibérica. Así, en el 711, una gran expedición dirigida por Tariq y Musa trasladaron a través de Gibraltar a unos 7.000 hombres, que en su mayoría eran bereberes, a los que poco después seguirían otros 5.000. La primera y la gran batalla fue la de Guadalete, ¿vale? La vemos aquí en la parte inferior, que supuso la derrota de Rodrigo. En el 712 Musa cruzó el estrecho para unirse con Tariq y conquistaron, como podéis observar aquí, ¿vale? En muy pocos años, en 712, 13, 14, ¿vale? Hasta 722 en Covadonga, prácticamente toda la península en una serie de campañas, ¿vale? Un factor muy importante de esta rápida expansión de los musulmanes fue su tolerancia y respeto hacia los cristianos y los judíos, a los que se les consideraba las gentes del También la ocupación de los territorios conquistados se organizó a través de dos sistemas, siguiendo un poco el grado de resistencia de los pobladores. Por un lado estaba la rendición incondicional, ¿vale? Pues los que opusieron más resistencia fueron sometidos por las armas, perdiendo todos sus derechos, y por otro lado existía una rendición pactada o la capitulación. Aquellos que se sometieron voluntariamente a los musulmanes se les respetaron sus derechos y sus tierras al cambio de pago de los tributos que fueran. Este seguramente fue el más, porque los pactos de sumisión con los nobles godos fue lo que predominó. La primera forma de organización fue el emirato dependiente, a partir del 714 o 18, ¿vale? Hasta el 756. Durante este periodo de asentamiento inicial, la península fue una provincia más del califato de Damasco, que estaba gobernada por un valí o emir, que significa jefe superior, que actuaba como el delegado del califa. La derrota en la batalla de Covadonga, ¿vale? Como tenéis en el mapa anterior, en 722, sin demasiada trascendencia para los musulmanes, por lo que sabemos de los textos, ya leeremos alguno, pero magnificada por la tradición cristiana, garantizó la independencia del núcleo cristiano de Asturias y será el origen de los reinos cristianos en el norte. La derrota ante los francos en Poitiers, también lo tenéis aquí en el mapa, en 732, frenó, ¿no? Pues todos los intentos más allá del Mediterráneo. Esta fue la primera etapa.
Pero la primera etapa. En esta primera etapa hubo varios conflictos, por ejemplo, con los bereberes, que eran los grupos étnicos más que eran los grupos étnicos originarios del norte de África, ¿vale? Se rebelaron en 741 debido a las diferenciaciones con los árabes. Lo hablaremos un poquito de esto después con más extensión cuando hablemos de la sociedad. En el año 750 se desencadenó en Oriente Medio una sublevación encabezada por una serie de grupos persas que expulsaron al califa de Damasco y asesinaron a los miembros de su familia, ¿vale? Los omeyas. Con el nuevo califa allí, ¿vale? Se inició una nueva dinastía que sería la dinastía de los abásides, o abásidas, que trasladó la capital del califato a Bagdad y sustituyó la primacía árabe por la persa. Abderramán I, que era miembro de los omeyas, superviviente de la matanza, consigue llegar a la península, donde se hizo con el poder a partir de 756, proclamándose independiente. Esta independencia era solo en el ámbito político, ya que en lo religioso seguía reconociendo al califa como con una supremacía espiritual o religiosa. Se puede considerar esta etapa como una etapa de consolidación y reorganización del poder musulmán en la península, aunque obviamente tampoco faltaron tensiones tanto sociales entre los grupos musulmanes como entre la población cristiana o judía. La etapa de mayor esplendor dentro de esta primera del 2.1 es el califato de Córdoba. Abderramán III dio un paso definitivo hacia la independencia en el 929 autoproclamándose califa. Independiente, por tanto, no solo en el ámbito político como en el emirato, sino también en el espiritual. Reivindicaba así la legitimidad de su dinastía, de los omeyas, frente a la usurpación cometida contra su familia en la rebelión abasí del 750. La crisis que atravesaba en ese momento el califato de Bagdad incitó a Abderramán III a adoptar esta medida, pero también suponía una medida de fuerza frente al avance amenazador de los fatimíes, que eran una dinastía, ¿vale? Que decían que descendían de Fátima, la hija de Mahoma, y que se establecieron en Túnez como un emirato independiente también y que fueron conquistando pues, el norte de África. Y por tanto el siguiente paso también sería saltar hacia la península ibérica. Entonces lo que intentaba Abderramán mediante la proclamación del califato era hacerle fuerza también a ellos. Bueno, en cualquier caso fue el momento culminante del poder político musulmán en España y el máximo esplendor tanto cultural como artístico. En el terreno militar destaca la figura de Almanzor, que tenéis en el mapa las principales campañas, Al-Mansur o Almanzor castellanizado, quien ejerció el poder efectivo en nombre del califa Hisham II, debido a una minoría de edad. El califato se convirtió bajo su mando en una dictadura militar, que se mantenía gracias a las victorias de su poderoso ejército. Emprendió numerosas campañas contra los núcleos cristianos del norte, con pues, efectos devastadores sobre ciudades, por ejemplo, Barcelona, Coimbra, Santiago de Compostela, etc. Recordad que os conté la historia de Almanzor, del Victorioso, etc. ¿Vale? Que no está justo en esta presentación. No está. Pero bueno. Muerto Almanzor en 1002, ¿vale? Las turbulencias políticas y las luchas entre los bandos rivales van a caracterizar el final del califato, que acabó desintegrándose en numerosos reinos de taifas. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenéis, también habría que mencionar también la prosperidad económica, los impuestos, etc. En este periodo también destaca la administración del Estado. Fueron capaces de reorganizar de una manera muy efectiva toda la parte administrativa, con el califa en el centro, que tenía el poder absoluto, pero aconsejado por un gobierno o diván organizado o dividido en el primer ministro Hashir y los visires, que eran los ministros. Y luego tenían una serie de otras posiciones, otras instituciones políticas como los cadíes, los almotacenes, etc. Y el territorio se dividía en provincias. Son estas provincias o coras gobernadas por valís o caids en las marcas, en las zonas de máximo peligro, los que van a ir adquiriendo cada vez más poder y van a como pelearle el poder absoluto al califa y así desintegrarse en los reinos de Persia, ¿vale? Hay hasta 3 momentos de reinos de Persia, ¿vale? Desde comienzos del siglo XI, algunos territorios, como os he dicho, ya habían empezado a independizarse del califato, aprovechando su crisis y debilidad. Finalmente, en el 1031, una rebelión en Córdoba va a deponer al califa Hisham III y con él desapareció el último símbolo de unidad en la península.
que se fragmentó en una multitud de reinos de taifas. En esta primera, ¿vale?, llegaron a ser hasta 25 reinos de taifas, algunos eran minúsculos. El nuevo mapa político era el resultado y al mismo tiempo la demostración más clara de las profundas divergencias que existían en el seno de la población islámica dirigente. La compleja historia de esta etapa se podría resumir en algunos rasgos esenciales. Fueron muy frecuentes las propias disputas dentro de los propios reinos de taifa. Su elevado número inicial se fue reduciendo, ¿vale?, sobre todo porque fueron uniéndose debido a los peligros externos, etcétera, las más pequeñas, ¿vale?, que fueron anexionadas. La tercera sería frente a la superioridad militar de los reinos cristianos. La supervivencia de los reinos de taifas dependía con frecuencia del pago de parias, ¿vale?, de esos impuestos o tributos normalmente anuales, que eran el pago de un reino cristiano, musulmán, a otro cristiano, a cambio de protección y en reconocimiento de su vasallaje. Y lo último sería que su debilidad, bueno, pues no se tradujo ni en crisis económica, ya que eran territorios ricos y prósperos, ni en la decadencia cultural, porque algunas de las cortes de estos reinos fueron muy ricos y llevaron a cabo una labor de mecenazgo muy importante. A finales del siglo XI, ante el avance militar y la fuerza creciente de los reinos cristianos, que se encontraban en plena fase de expansión, los reinos de taifas van a comprender la necesidad de colaborar entre ellos y solicitar ayuda exterior. Esta ayuda exterior será los almorávides, ¿vale?, al 1145-46, que fueron llamados como ya os estaba diciendo, ante el avance cristiano, sobre todo tras la conquista cristiana de Toledo en 1085 por Alfonso VI, ¿vale? Era fundamental en clave estratégico que suponía entroncar con los antiguos reyes visigodos. Por tanto, llamaron a los almorávides. Estos almorávides eran musulmanes ultraortodoxos que habían creado un gran imperio en el norte de África. Su máximo dirigente, Yusuf ibn Teshum, desembarcó en la península y venció a las tropas de Alfonso VI en la batalla de Sagrajas, ¿vale?, actual Badajoz. Tras la cual, ¿vale?, regresó al norte de África. Luego volvió, ¿vale?, para unificarlo con el imperio almorávide del norte de África. Sin embargo, bueno, pues no llegó a consolidarse del todo y tuvo, bueno, pues una breve duración, debido, bueno, pues a la pérdida de varios territorios, como por ejemplo Zaragoza o Toledo, su fanatismo religioso que provocaba, pues, el descontento de amplios sectores de la población musulmana, y luego también que en el norte de África habrá un nuevo pueblo que serán los almohades, los que sustituyan a estos almorávides. Así hacia 1146, ¿vale?, 1146 empezarán los segundos reinos de taifas, ¿vale?, que igual pues es inestabilidad y avances cristianos. Así, de nuevo, otro pueblo que organizado en el norte de África intentarán una segunda reunificación de las taifas de Al-Ándalus. Estos, con el objetivo, bueno, pues acabar con los almorávides, etcétera, vienen a la península ibérica. En 1172 es cuando se consigue la plenitud de unificación de Al-Ándalus de nuevo, con capital en Sevilla. Los últimos años del siglo XII, ¿vale?, van a representar la etapa de máximo esplendor, como en algunas batallas muy famosas, como por ejemplo la de Alarcos en el 1195 contra los cristianos, pero estos reaccionaron las Navas de Tolosa. Las Navas de Tolosa, en el 1212, comenzó el declive almohade en la península y un nuevo intento o impulso reconquistador de los reinos cristianos. Los almohades no llegaron al Andalus reclamados por los reinos de taifas ni como libertadores frente a la amenaza cristiana, sino con el afán de destruir de forma definitiva lo que quedaba del imperio almorávide. No van a gozar del apoyo de la población hispana, ya que van a ser reacias ya, después del ejemplo de los almorávides, a las invasiones del norte de África. Y ante la falta de apoyo social, el único soporte del imperio almohade fue su fuerza militar, por lo que cuando ésta quedó maltrecha tras las Navas de Tolosa, el imperio empezó a desmoronarse. Así se inician los terceros reinos de taifas, que fueron sucumbiendo ante el avance cristiano poco a poco hasta llegar a quedar simplemente el reino nazarí de Granada. El reino nazarí de Granada fue fundado, bueno, por Muhammad I, ¿vale?, que era de la familia de los Nasrid o nazaríes, ¿vale?, que se rebeló contra los almohades.
Tras ser reconocida su autoridad, bueno, pues fue creciendo y el reino de Granada, por aquel entonces, abarcaba un territorio, lo tenéis aquí, ¿vale? Sería el último de los mapas, abarcaba un territorio un poquito mayor, ¿vale? Que la actual provincia del mismo nombre, y se dividía en 3 provincias a su vez, o coras, ¿vale? Bueno, en sus 2 siglos y medio de existencia va a ser el escenario de numerosas disputas también internas, pues debido a a la presión exterior ejercida por Castilla. Como podéis ver en este último mapa, ya la corona de Castilla estaba claramente mucho más grande que todos los demás, lo que les va a obligar a practicar una política que basculaba entre la guerra y la paz, ¿vale? A cambio de, por ejemplo, pues para el mantenimiento de la paz tenían que pagar las parias y el reconocimiento de vasallaje al rey de Castilla. Finalmente serán los reyes católicos, los que tenéis en esta imagen, ¿vale? Los que emprenderán una guerra de unificación territorial que durará 10 años, la Guerra de Granada, que el 1 de enero de 1492 supone la entrega de las llaves de Boabdil a los reyes católicos. Entonces esta sería hasta aquí, ¿vale? La parte de los epígrafes 2.1 y 2.2. Para terminar con Al-Ándalus, además de los mapas, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de temas de sociedad, ciudades, economía, etcétera, que sería el equivalente al 2.3. Tenéis que entenderlo, voy a resumir también aquí, ¿vale? Las bases de la economía andalusí, ¿vale? Las mejoras de la agricultura fueron uno de sus principales focos de riqueza, pues a través de las mejoras, del perfeccionamiento de las técnicas como la noria o las acequias, ¿vale? Nuevos cultivos como el arroz, los agrios, la caña de azúcar, el azafrán, la morera o el algodón, entre eso, ¿vale? Se rompió un poco la tendencia, como podemos ver aquí, de la ruralización que hablamos el otro día a raíz de la caída del Imperio Romano, y se volvió a una sociedad más urbana. Destaca, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, con más de 300.000 habitantes, era una de las más importantes y más pobladas de toda Europa. Es muy importante. El núcleo fundamental de las ciudades era la Medina, donde se encontraba la mezquita mayor. Luego tenía como un primer cinturón, que eran las callejuelas, pues en la parte del zoco, ¿no? Del comercio más de lujo, ¿vale? Que se llama la alcaicería. Y luego las alhóndigas, que eran pues, depósitos de mercancías, etc. Luego tenemos los arrabales, que serían a las afueras, el zoco, etc. Destacar pues toda la parte de la artesanía, ¿vale? Artículos de lujo, textil, cerámica, vidrio, el papel, así como un activo comercio tanto interior como exterior de exportaciones y de importaciones, tanto de esos productos manufacturados como de esclavos, materias primas, oro, por ejemplo, oro de Sudán que se traía, porque tenemos que entender que la posición geoestratégica tan importante de la península ibérica, de conexión norte-sur, ¿vale? Pues eso favorecía la gran prosperidad económica, sobre todo de las épocas como Califato, las almohades, etc., ya que la península ibérica se encontraba en un punto de engranaje entre las riquezas del norte y del sur. En cuanto a la estructura de la sociedad, ¿vale? Se dividía principalmente por criterios religiosos. Estaban los musulmanes y los no musulmanes. Los musulmanes eran la parte aristocrática, la élite social, ¿vale? Propietarios, altos cargos, etcétera, que serían la minoría árabe, árabes sirios, que fueron los que llegaron, bueno, árabes primero y luego árabes sirios, ¿vale? Que eran los que se quedaban pues con lo mejor. Luego estaban los musulmanes, perdón, los bereberes o neomusulmanes, ¿vale? Que fueron los que se convirtieron al Islam en el avance del ejército del Islam por el norte de África. Estos se establecerían en las tierras más pobres, ¿vale? Donde se dedicaron al pastoreo. Por tanto, la rivalidad con la aristocracia árabe fue motivo frecuente de tensiones y conflictos, por ejemplo, sobre todo en las etapas. Luego estaban los hispanos convertidos al Islam, que se les llama muladíes, ¿vale? Frecuentes sobre todo en el primer tiempo, ya que les eximía convertirse, les eximía de los tributos especiales exigidos a la población no musulmana, por tanto, gran parte de la población hispano-visigoda se convirtió. Luego estaban las minorías no musulmanes, que eran cristianos y judíos principalmente, considerados gente del libro, por tanto respetados. Los judíos, bastante tolerancia, en comparación, por ejemplo, con la no tolerancia que sí que hacían los visigodos. Y luego estaban los mozárabes, que eran los cristianos que no se habían convertido,
que fueron disminuyendo. Según avanzaban los reinos cristianos en su avance de la reconquista, muchos mozárabes se fueron a territorio cristiano, así como la intolerancia religiosa impuesta por principalmente almohades y almorávides hizo que gran parte de esta población se fuera a los reinos cristianos. Todos ellos eran los que pagaban impuestos, ¿vale? Y luego estaban los esclavos, ¿vale? Que podían ser, bueno, pues prisioneros de guerra, sobre todo de origen europeo, y los negros de Sudán, pues sobre todo de origen Sudán es la mayoría, que se utilizaban y eran muy preciados en el servicio doméstico. Aunque la religión no va a ser clave en la economía musulmana como si lo era en la romana. Luego, temas de cultura, bueno, pues tenéis aquí una serie de diapositivas que os habla de los avances en ciencias, medicinas, nuevas técnicas, instrumentos, en historia, en geografía, ¿vale? Pues un poco lo más importante es mencionar algunos nombres de los más importantes. Bueno, pues sobre todo importante es que los califas, sobre todo en la época de califas, en el máximo esplendor, y los reinos de taifas practicaron el mecenazgo, es decir, que fomentaron las artes y las ciencias, en poesía, en historia. Tenemos escritores, Averroes, etcétera, que tuvieron en filosofía mucha importancia, así como todo el desarrollo relacionado con el arte, con la mezquita como principal edificio, ¿vale? Como principal lugar donde desarrollar todo el arte, ¿no? Pues teniendo en cuenta las prohibiciones que existían de la propia religión musulmana de la no recomendación de representaciones de la figura humana, pues desarrollaron mucho toda la decoración geométrica, vegetal, como podéis ver aquí, pues en yesos, todo muy pintado, y caligrafía, ¿vale? Que es lo más importante. Pues Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Aljafería de Zaragoza. Tenemos muchísimos ejemplos, así como luego, por ejemplo, los almohades tuvieron una época de esplendor construyendo pues la Giralda de Sevilla o la Torre del Oro de Sevilla cuando le hicieron su capital allí. Bueno, pues con esto sería todo lo referente a los tres primeros epígrafes del bloque 2, el 2, el 2.1, el 2.2 y el 2.3, referente a toda la evolución de Alanios. Gracias.